Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de libros de cálculo diferencial. Vamos a empezar donde me quedé. Voy a presentar algunos libros que en la ocasión anterior no, pero voy a empezar, no presenté, pero que ahora voy a presentar y voy a empezar volviendo sobre un tema que esbocé en la ocasión previa. ¿Cuál es este tema? Una discusión que se dio entre los autores mexicanos de libros de cálculo diferencial en relación a los diferentes sistemas que existían en aquellos entonces para presentar el cálculo. ¿Cuáles eran esos sistemas? El sistema de Leibniz, el sistema de Newton y el sistema de Lagrange. Por ejemplo, vamos a comenzar por ahí. En este libro que ya presenté, el curso abreviado de análisis de Arturo Lamadrid, el capítulo cuarto, aquí lo tenemos, lleva por título precisamente exposición comparativa de las diversas concepciones que han servido de base al análisis trascendente, diversas definiciones del cálculo infinitesimal. Y nos aclara en una nota, este capítulo es el extracto de una conferencia pronunciada por el autor de este libro en el Salón de Actos de la Escuela Nacional Preparatoria la noche del 5 de septiembre de 1905. Aquí nos habla de los sistemas de Leibniz, los sistemas de Newton y el sistema de Lagrange. ¿Y qué nos dice al respecto de ellos? Bueno, nos dice ya cuando va a presentar la manera en cómo él va a desarrollar el cálculo diferencial e integral, nos dice lo siguiente: como acabamos de ver por las doctrinas anteriormente expuestas, el sistema de Leibniz es un cálculo que parece de pura aproximación. El sistema de Newton es rigurosamente matemático, pero tiene el inconveniente de que no siempre es posible calcular los límites fijos hacia los cuales tienden las variables que figuran en determinada cuestión. Finalmente, el sistema de Lagrange carece de rigor en sus demostraciones, es laboriosísimo en su aplicación y su fundamento es erróneo. Así es que el autor de este libro, va a irse por lo que denomina método de asimilación, que aparece en la obra de Duhamel, en 2 tomos de cálculo diferencial e integral, el libro de Duhamel, que presentaré en otra ocasión. Eso es lo que nos dice este señor. Antes que la Madrid, este otro señor, Francisco Díaz Covarrubias, en su libro de cálculo infinitesimal, nos había dicho que él, en conversaciones con Gabino Barreda, nos lo dice en la parte introductoria, en la página 6, nos va a decir esto, que en conversaciones con Gabino Barreda, dotado de una vasta inteligencia, nos dice él, de un profundo espíritu analítico, pero poco versado en el mecanismo del cálculo, lo cual a ojos de Covarrubias es una ventaja, y por eso mismo más independiente de la rutina escolástica propia de las educaciones demasiado especiales, y en esto tiene razón, a veces la educación en matemáticas termina por ser muy escolástica, muy apegada a ciertos autores, muy poco crítica. Señor estudiante, usted aprendas el método y punto, no lo cuestione. No le cuestione al autor del libro de texto y mucho menos a su docente, porque su docente a lo mejor no sabe ni de dónde vienen esas discusiones y pues de poco lo podrá ayudar. Entonces, aquí nos dice él que dotado de una vasta inteligencia, Barreda, poco versado en el cálculo y por lo tanto libre de esas ideas escolásticas, presentaba a menudo dudas y objeciones que no siempre me era posible contestar, ya sea que intentase hacerlo fundándome en las teorías de Leibniz, en las de Newton o en las de Lagrange. La consecuencia de estas discusiones que tanto han contribuido a modificar mis ideas en este particular fue la de hacerme fijar la atención en las dificultades que, como yo, habrán experimentado probablemente todos los que hayan meditado alguna vez en los fundamentos del cálculo, fundamentos que se cuidan muy poco de inculcar las obras de texto generalmente adoptadas en la República. Es decir, la educación era poco crítica a finales del siglo XIX en el cálculo, y yo puedo añadir, hoy día también es muy poco crítica esa educación. Sin embargo, hay algo uniforme en todos estos autores que he citado y puedo citar más. Gargollo y Parra, otro libro que tengo por ahí, que ya mostré la vez pasada,
Todos estos autores y otros más, Bruñó, otros más, el peruano, creo que era peruano Bruñó o colombiano. Otro libro de cálculo que tiene, Cálculo y Geometría Analítica de Bruñó. Bueno, todos ellos obtienen esas ideas de una fuente. Esa fuente la tengo aquí. El volumen 1 del curso de Filosofía Positiva de Auguste Comte en México, como supongo en gran parte de la América hispánica, subsistía una cierta tendencia a leer demasiado puntillosamente a Auguste Comte y a ser todos positivistas. Y en México, por supuesto, el positivismo, adoptado como filosofía oficial del porfiriato, tiene una de sus cumbres intelectuales precisamente en Justo Sierra, quien escribió una obra como las que hoy día se han vuelto a volver muy comunes, una obra en la que, sobre la base de la filosofía positiva de Auguste Comte, llegaba a la conclusión que el porfiriato era ya una cúspide de la inteligencia mexicana y que más allá de él, el diluvio, antes la barbarie y después del porfiriato el diluvio. Así nos lo pintaba en su desarrollo del pueblo de México, Justo Sierra, sobre la base de la teoría positivista de Auguste Comte de las fases. Ya el porfiriato era una fase superior, una fase ya magnífica. Hoy día volvemos a estar en una de esas fases magníficas. A finales del siglo XIX al menos se fundaban en la filosofía de Auguste Comte, hoy día se fundan en las ocurrencias de un gran teórico de la circunstancia nacional cuyo nombre voy a omitir porque es muy conocido. Bien, pero vamos a Comte. En la parte, cuando empieza a hablar del análisis matemático, que en este tomo que tengo aquí es la lección cuarta, cuando empieza a hablar del análisis matemático, precisamente en la página 145 de esta edición que yo tengo, que es el curso de filosofía positiva de Auguste Comte de 1877, este es de la librería JB Baillier e Hijos. Esta edición la cito porque pues de ahí lo estoy leyendo y puede haber más, unas más modernas, la de Jacques Gabay creo que es más moderna, no sé si alguno la tenga, pero no sé si tenga la misma numeración, pero esta es la página 145, en donde precisamente nos va a describir lo que viene a ser el cálculo de Newton, el cálculo de Leibniz y el cálculo de Lagrange. Por supuesto, Comte fue discípulo de Lagrange y por lo tanto tiene en gran valía a Lagrange. Y en la página, bueno, aquí señalé la página 181 porque cito un libro de cálculo que de una vez les voy a presentar, un libro crítico sobre el cálculo que aquí tengo. Esta es una edición de 1921, aunque por supuesto es más vieja la original. Es Las reflexiones sobre la metafísica del cálculo diferencial de alguien muy importante que es Lazare Carnot. Lazare Carnot, ahí lo pueden ver. Lazare Carnot, el papá de Sadi Carnot, tiene unas reflexiones sobre la metafísica del cálculo infinitesimal citadas por Comte antes de empezar a discutir, porque de este libro es de donde todos estos sabios mexicanos sacaron la idea de los sistemas de Leibniz, de Newton y de Lagrange. Y esto fue repetido en algunos libros de cálculo, no en los que mostré, pero en otros que eran muy leídos. Por ejemplo, el libro de Duhamel, en el volumen 1, sí menciona las ideas de Auguste Comte, un gran filósofo, ya hoy día olvidado, pero bueno. Y por supuesto, Comte nos va a hablar de estos tres sistemas, aquí lo estoy viendo, analiza el sistema de Leibniz, luego analiza el sistema de Newton y finalmente llega al sistema que a él le parece más perfecto, que es el sistema de Lagrange. Aquí lo estoy leyendo en la página 186-87 de la edición que ya estoy comentando. Va a empezar a hablar del método de Lagrange a partir de la página 188 y dice, este consiste de una admirable simplicidad para representar el análisis trascendente como un gran artificio algebraico. Contrario, por supuesto, a la opinión de los sabios mexicanos que se muestran críticos del gran teórico francés Auguste Comte.
pero Comte era una presencia muy diseminada en el México del siglo XIX, de finales del XIX, sobre todo en este tipo de materias. Bien, vamos a presentar los libros de cálculo. Voy a empezar con uno que, bueno, miren, lo que a veces se presenta como gran novedad, por ejemplo, la vindicación de los infinitesimales, pues era el sistema de Leibniz, el uso de infinitesimales, fue degradado por el sistema de Lagrange, ya que no utilizaba todas esas cosas tan cuestionables de límites y de infinitesimales. Recordemos que los infinitesimales fueron ya vindicados en este siglo por un gran matemático, por los grandes matemáticos de este siglo, que les debía haber traído el libro para mostrárselos, lo mostraré en otra ocasión, Abraham Robinson, el libro de Abraham Robinson, donde indica ese que se denominaba sistema de Leibniz de los infinitesimales. La vindicación del sistema de Newton, de las fluxiones, la primera, la crítica, pues el Berkeley, George Berkeley, el gran crítico del sistema de Newton, y la vindicación del sistema de Newton en la obra de Weierstrass, la aritmetización del análisis, que por cierto no aparece en la discusión de Comte, porque pues es alemán y los alemanes no eran potencia matemática en aquellas épocas, eran los franceses. Bien, voy a empezar con un libro y quiero recordar que no es novedad volver sobre los infinitesimales, como no es novedad querer olvidarse de la aritmetización de Weierstrass, como tampoco es novedad volver a adoptar el método de Lagrange. Ya todas esas son metodologías que se pueden emplear porque la mayoría de ellas ya tienen una fundamentación lógico-matemática rigurosa, sobre todo a partir de Bertrand Russell. Recordemos que Principio de Matemática de Russell no es otra cosa que un enorme libro de cálculo. Los que leyeron el volumen 2 recordarán que ahí discute precisamente los fundamentos del cálculo. Bueno, pero el que voy a presentar es uno moderno, para no irnos a los grandes teóricos de principios del siglo XX. Cálculos Unlimited, de Gerald Marsden y Alan Weinstein. ¿Por qué se llama Calculus Unlimited? Porque no va a utilizar límites, por eso. Por eso se llama cálculo ilimitado, sin límites, unlimited. Y aquí nos lo dice, cómo van a definir las derivadas, las transiciones y las derivaciones, las reglas algebraicas de derivación y todo eso. Es un libro de cálculo que no quiere utilizar límites, lo cual a algunos se les hace lo mejor para presentarlo, porque a veces la presentación del cálculo puede ser muy complicada si no se tiene una idea ni operativa ni teórica del mismo, y por eso muchos docentes cuando lo presentan sufren de los mismos males que sus estudiantes, no saben qué están haciendo. Bien, vamos a presentar otro que tampoco pretende ser crítico, cálculo diferencial e integral, pero este es de Richard Courant. Esta es la versión Blackie, que nada más trae un autor, Richard Courant, precisamente. Ya las siguientes ediciones, pues traen a otro autor, a Fritz John, me parece. Por supuesto, es la segunda edición. Esta es la reimpresión de 1957. De 1957, la reimpresión de la segunda edición. El libro, por supuesto, nos lo va a presentar con la ayuda de la tradición germánica, que parece ser que hoy día se considera críticamente como si fuese la más rigurosa, el método de los epsilon delta, la aritmetización weierstrassiana. Eso del epsilon y delta es una idea de los alemanes, en particular de Weierstrass, de Dedekind, y pues se repite en todos los libros de texto que tienen ese origen, en este caso este es de Richard Courant, por supuesto es una traducción de un libro alemán. Fuera de las cuestiones de principio, uno puede, cuando llega a dominar las operaciones del cálculo, pues puede volver sobre las cuestiones de principio. A veces no se recomienda divagar mucho sobre los fundamentos filosóficos del cálculo si no se tiene un conocimiento operativo del mismo, lo cual, por supuesto, involucra una paradoja. No puedo avanzar si no comprendo lo que son los límites, pero para poder comprender lo que son los límites ya debo haber avanzado para saber lo que es una derivada. Es decir, una de esas paradojas como las que le gustaban a Gilles Deleuze, o que él creía que eran grandes paradojas, y que es que hasta escribió un libro lleno de ese tipo de cosas, lógica del sentido, que no voy a comentar ahora. Bueno, vamos a otro, sí, bueno, Advanced Calculus de Kaplan.
¿Qué nos presenta? ¿Es crítico en su presentación del cálculo? Bueno, no. Bueno, no, lo que se llama cálculo avanzado presupone que ya se sabe cálculo y lo único que se va a hacer es colocar esa definición nominal de derivada como límite de, en donde no nos van a explicar qué es el límite, si son infinitésimos, si son fluxiones, si son epsilon delta o cómo lo vamos a entender. Generalmente ya se entiende como epsilon delta. Esa es la variante más rigurosa. Ya los sistemas de Leibniz, Newton, Lagrange están en el olvido. En el olvido, compañeros, ya no somos críticos, ya hemos dejado de discutir, aunque a veces en México sí se discute. Imas escribió algún libro sobre esto, donde trataba de vindicar los infinitesimales a partir de la obra de Abraham Robinson. Bien, vamos a otro librito que también es muy conocido, el Advanced Calculus, de Luis Brand. Luis Brand. Luis Brand es un matemático gringo que tiene varios libros. Me parece recordar que tiene uno de mecánica vectorial, uno de álgebra tensorial y vectorial, otro de mecánica vectorial. Me parece que esos son BESI, mecánica vectorial, análisis vectorial, cálculo avanzado y análisis tensorial y vectorial. Me parece que esos 4. Y varios artículos interesantes. Un matemático norteamericano, no se ve muy crítico. Nuevamente, cuando él empieza a hacerlo, lo va a hacer de la manera como se hace en los tratados de análisis. Empieza por una discusión de las ideas de continuidad, de densidad de los números, de representación de los números reales, de los números enteros, etcétera. Esas cosas que parecen muy elementales, parecen muy de aritmética, pero que terminan por ser fundamentales para que se formen en nosotros los conceptos de continuidad, de discontinuidad, de densidad. A veces parece muy sencillo decirle a los estudiantes que si tenemos dos números racionales, entre ellos dos existe otro y que lo construyan. Esa es una demostración constructiva de que entre dos números racionales siempre hay otro, lo construimos. Y si sabemos cómo construirlo, vean lo que sucede. Hacemos un método como suerte de bisecciones. Tenemos dos, construimos uno en medio, y luego podemos construir otro en medio de los otros dos, y así estamos mostrando que entre dos números racionales siempre hay otro número racional, y en algún momento eso nos va a dar una idea de la densidad, de la idea de densidad. Generalmente ese es un concepto de análisis, la idea de densidad, y se vuelve un concepto muy general. Hablamos de conjuntos densos en otros conjuntos. Lo que quiere decir es que podemos hacer aproximaciones a una función mediante otras funciones de otro tipo. Una función discontinua se puede aproximar por funciones continuas. Un número irracional se puede aproximar mediante números racionales. Y eso nos da la idea de densidad y nos dice por qué a veces encontramos esas definiciones que parecen tan sorprendentes de después de un cierto número, existe un número infinito de números que se aproximan al número que nos estamos aproximando, de la idea de densidad. Bueno, otro libro de cálculo, no sé qué tan conocido, pero es bueno, el Advanced Calculus de Frederick Hoots. Este libro, así como yo aquí lo tengo, es de, a ver, déjenme ver, este libro es de, la fecha no es muy reciente. Yo esta edición la tengo de 1934, la edición original es del 26, Advanced Calculus de Hoots. Lo que me gusta de algunos de estos libros, por ejemplo, este parece un libro de métodos matemáticos de la física, lo que hoy día se llaman métodos matemáticos de la física, Arfken y algunos otros que hay por ahí. Pero bueno, ya voy a llegar al último que traigo aquí reservado. Este es un libro más moderno, el Advanced Calculus de Loomis y Sternberg. Este libro es del 68, una época que empezó a ser aplicada masivamente toda la terminología de la topología para ir fundando lo que es el cálculo y la mecánica. Este de Loomis y Sternberg hace con el cálculo lo que Abraham y Marsden hacen con la mecánica. Su famoso libro Foundations of Mechanics. Este libro empieza, por supuesto, con la lógica, empieza, por supuesto, con conceptos topológicos, lo que es un espacio vectorial, lo que es la continuidad, etc.
y concluye con particiones de la unidad. Por ejemplo, el cálculo integral en variedades, pues necesita de particiones de la unidad. ¿Por qué necesita particiones de la unidad? Bueno, pues porque las variedades, cuando dejamos de lado esa idea un tanto platónica de que podemos representarnos una variedad globalmente, una variedad es una superficie, agarramos una cosa tan sencilla como una esfera y realmente no tenemos una manera de escribir la representación global de ella, es decir, una representación global es una representación con una sola ecuación. La manera más sencilla de ver esto es con una línea recta. Esa la podemos representar a lo largo de cualquier rango, de cualquier subconjunto, con una sola ecuación. Pero la mayoría de las variedades, si no es que todas, a excepción de la línea recta, no se pueden representar con una sola ecuación. Es decir, no tienen una representación paramétrica global. Se necesitan varias. Entonces, eso nos lleva a la idea de que las variedades son en realidad imágenes de conjuntos que se traslapan unos con otros. Eso nos lleva a ideas como la partición de la unidad, etcétera, etcétera. Pero de eso discutiremos en otra ocasión. Gracias.